Tenemos que seguir escondidas. Pueden matarnos, mi niño. Tan solo tienes unos meses. Y ante ti un futuro incierto en una España que ha perdido todos sus derechos. Si se enteran que soy la mujer de un rojo. Si se enteran que soy Terencia la Roja, no tardarán en matarme. ¿Y qué será de ti? ¿Y de mis padres? Mis padres. Juro que voy a sacarte de aquí. Terencia, que fue una mujer marcada porque su marido era un rojo, yo creo que lo hacían de forma también muy discreta, porque me contaba mi madre que ellos llevaban la comida a casa de Terencia para ayudarles, no solo a ellos, sino incluso a sus padres y hermanos que estaban en una situación bastante desfavorecida. Hubo una inquina y una saña tremenda con estas familias. O sea, quiero decir, hubo un ensañamiento institucional y social contra las personas que estaban marcadas como rojos, y ellos lo estaban. Mi nombre es Ana Isabel Crespo López, soy sobrina nieta del deportado Rufo López Romero, que estuvo en un campo de exterminio nazi, estuvo por varios campos de exterminio nazi, de hecho. Finalmente fue liberado en 1945 y pudo rehacer su vida en Burdeos, donde falleció y donde está enterrado a día de hoy. Soy Salud Muñoz Vocero, soy bisnieta del deportado Francisco Sánchez López, natural de Posada, que fue asesinado en el campo de Gusen el 9 de enero de 1942. Mi bisabuelo parte, mi bisabuela se queda en casa, pero a los 2 años, antiguamente se decía que moría de pena, murió de pena. Mi abuela se cría con una tía suya, una hermana de su padre, y un tío suyo. Y directamente, pues mi abuela desde pequeña, huérfana de padre y madre. Y entonces, pues la vivencia que tenía mi abuela, pues siempre ha estado con la pena, siempre lo ha tenido en la boca, tanto a su padre como a su madre. Siempre sabía que su madre, pues la cosa de que una mujer que su marido se va, no sabían dónde, no sabía qué pasaba, y la mujer pues muere, fallece a los 2 años, como te digo. Y mi abuela, pues con la pena de que no conoció ni a su padre y obviamente a su madre, que a una cría pequeña le hace falta un padre, obviamente, pero también hace mucha falta una madre. Que tenemos que centrarnos no solamente en la represión de los muertos, sino en la represión de los vivos. Y en este caso, muchos de esos vivos fueron mujeres. Es una carta de los compañeros milicianos de Rufo. Me cuentan que han llegado a Francia y están a salvo. Y me facilitan los enlaces para salir del país con mi niño. Tuve que huir del pueblo. Aquí trabajo como una burra y paso hambre, pero mi niño y yo estamos a salvo. Sin duda, es mucho mejor que la cárcel. No quería acabar como esas otras mujeres, violadas y ejecutadas, paseadas por el pueblo con la cabeza rapada, insultadas. Tengo miedo, Rufo. Tengo miedo.
La exposición a la vergüenza pública y a la humillación a través de los rapados es una actuación que se repetía sistemáticamente en todos los pueblos y en todas las ciudades donde llegaban las tropas sublevadas. Se decía a liberar, muy entre comillas la palabra liberar, a liberar a la población, y entonces había siempre un periodo de 24 o 48 horas en el que se señalaba a determinadas mujeres. Y entonces a esas mujeres se las reunía, se las rapaba y se les paseaba por las poblaciones, incluso a veces acompañadas de una banda de música, y la gente hacía mofa y tal, ¿no? Había veces que las mujeres, sabiendo lo que estaba pasando a otras mujeres, ¿no?, lo que hacían era cerrar las puertas de sus casas y cerrar las ventanas y no querer ver eso, ¿no?, porque no querer contribuir a aumentar la vergüenza y la humillación de estas mujeres. Es verdad que tenemos constancia de muchas mujeres que son llamadas al cuartelillo, que son apaleadas, que son violadas, y eso continúa, estamos hablando ya de los años 40. Es decir, que cuando hablamos de represión tenemos que diferenciar estos distintos momentos, porque no estamos hablando de un momento de guerra, es decir, de un conflicto bélico abierto. En las guerras míticas, en las guerras antiguas, en las guerras modernas también se viola. Y violan tanto los ejércitos vencedores como los ejércitos vencidos, los ejércitos que son liberadores tanto como los ejércitos que no lo son. Porque aquí, en esta ideología patriarcal, se trata de considerar a las mujeres un botín de guerra y el cuerpo de las mujeres un espacio en el que se acaba librando una batalla. Entonces, el objetivo de esta humillación era muy claro. Era, por una parte, decirle a los vencidos hasta qué punto llegaba el poder de los vencedores, que era tanto el poder que tenían los vencedores que eran capaces de acceder a lo más íntimo de los vencidos, que era lo más íntimo, era la intimidad de sus mujeres. Cuántas de ellas tenían que presentarse en el cuartel de Falange y limpiar el cuartel de Falange de forma gratuita, tener que entrar a servir trabajando como sirvienta en las casas de los verdugos, de sus maridos, de sus padres. Y eso es una realidad a nivel social, es decir, un franquismo que existía en los distintos pueblos. El franquismo no solamente es la figura de Franco, sino que ocupaba todos los espectros, ¿no?, a nivel social, económico, político, y a nivel local pues era todavía mucho más encarnizado. En un momento en el que los hombres están en el frente, están huidos, están fusilados en una cuneta, están escondidos en un lugar hasta esperar a pasarse a la zona republicana, etcétera, etcétera, las mujeres se quedan como la única sostenedora de la familia, que eran además familias extensas, en algunas ocasiones ya con hijos provenientes de otras familias cercanas que estaban huérfanos por razones de la guerra, con padres y madres ancianas y ancianos. Entonces las mujeres se erigen en el sostén fundamental de ese grupo familiar. Creo que la situación para la mujer de Rufo tuvo que ser muy, muy dura. Tan dura como para arriesgarse a salir de España. Quiero decir, una mujer que se había criado en un pueblo como Torrecampo, una persona no letrada, que no conocía nada más que las cuestiones básicas de supervivencia de la vida cotidiana, y de repente se tiene que enfrentar ante la diatriba de seguir aquí en las condiciones penosas en las que estaba, de marginación, de pobreza, de miseria, o hacer todo lo posible por salir de aquí y reunirse con su marido, del que descubre 10 años después de que se ha marchado que está vivo y que está en Francia, y decide emprender un camino sin ninguna garantía para salir de España. O sea que yo me la imagino como una mujer que yo creo que ya no tenía nada que perder. Ellos fueron los que lucharon, los que estuvieron en Francia, los que... Sí, vale, sí, obviamente, claro que sí. Pero que ellos tenían una familia, y de esa familia no se sabe nada.
Entonces sí, reconocimiento en ese aspecto, de decir, oye, que se quedaron aquí, que se quedaron solas y que tuvieron que salir para adelante, que no había otra. Así es que reconocimiento en ese sentido. Que eso existió, sobre todo que existió porque hubo mucha gente durante mucho tiempo que negaba eso, al igual que niegan que hubiera campos de concentración en España, que los hubo. Y obviamente en la época, si un familiar estaba, dijéramos, marcado, el resto de familia, fuera o no fuera, ya estaba marcado. Entonces tampoco era fácil, ya solo de que no tienes a tu padre o que no tienes a tu marido al lado, encima marcada en esa época, como, mira la roja, tengo derecho a saquearte, tengo derecho a quitarte y tú calladita, no vayas a decir nada, ¿eh? Que si no, ya sabes lo que toca. Por reconocimiento a que ellas existieron y ellas vivieron lo que vivieron, eso sí, no medallitas o no, pero eso sí, existieron y lo vivieron y lo padecieron, ellos a su forma y ellas a la suya, recordando que en la época eran mujeres que no eran hombres, eran mujeres de la época. Cuando yo miro esa parte de la historia, veo un maltrato más a la mujer, bueno, porque siempre se habla del hombre en el campo, ¿no?, de concentración o en la guerra, ¿no? Pero la mujer no deja de ser maltratada, humillada, se ve desvalida, a lo mejor con un montón de hijos que no pueden mantener, saca fuerza de donde no las hay, trabajan de lo que sea y pasan por mucho. Entonces, la mujer es un daño colateral a todo eso que no tampoco se le da el lugar que deben, ¿no? Es como que, bueno, son mujeres pero no son mujeres son otras supervivientes que lo han pasado muy mal y que han sacado a familias enteras hacia adelante. Soy Azahara Cabello, sobrina nieta de Rafael Juan Montero, fue asesinado en un campo nazi y gracias a María la Portuguesa conocí su historia. Mi tío llegó a un campo de concentración nazi, según nos cuenta mi tía María. Llegó un día a su casa, ya habían empezado las revueltas políticas en el pueblo y él le sacaba unos 10 años a mi tía. Entonces él ya tendría unos 20 cuando ocurrió aquello y le dijo a su madre pues que se quería ir a las minas de Asturias, porque nosotros pertenecemos a un entorno minero, nuestra familia son todos de mineros del carbón, y entonces él quería probar ir a Asturias a trabajar para quitarse del medio. Entonces ahí se le pierde la pista. Mi tía se entera de que mi tío había muerto o fallecido en un campo de concentración nazi a través de una carta, ¿vale? Ella tendría ya 15 o 16 años, era mocita, ¿no?, como ella decía, que le encantaba decirlo esa palabra, y ella trabajaba de servidumbre limpiando casas. Entonces una tarde o una mañana, no lo recuerdo bien, vinieron a buscarla una pareja de la Guardia Civil a su casa. Su madre, como no sabía leer ni escribir, pues mandó a llamar a mi tía a donde servía, porque era la única que podía leer esa carta que estaba custodiada en el cuartel de la Guardia Civil. O sea, no la dejaron salir la carta, ni le explicaron que había en esa carta, ni nada por el estilo. Ella, pues con 15 años, bajó al cuartel de la Guardia Civil a leer aquella carta en comandancia o en donde pudiera, y en esa carta le explicaba un señor de Barcelona, al cual nosotros le apodamos el catalán porque ella no se acuerda de su nombre, porque ella comentaba que era un sentimiento entre nerviosismo, miedo, con 15 años, en el cuartel, en el calabozo, leyendo aquello que era todo, pues bueno, tabú, ¿no? Y en aquella carta decía el catalán que conocía a nuestro tío, que había conocido a nuestro tío en el campo de concentración de Mauthausen, que ellos eran compañeros de barracón, que eran compañeros incluso de cama o de catre, ¿no?, pues para darse calor en el invierno, que en esa carta decía que estaba muy, muy delgado, que llegaron a pesar 35 o 40 kilos. Mi tío medía 1,80 m, o sea, era un hombre bastante alto. Que por las mañanas los levantaban, o de madrugada los levantaban y los sacaban afuera a hacer, pues, simplemente dar paseos con el frío al patio, o a desnudarlos, a echarles agua fría, a maltratarlos, ¿no? Y en esa carta ellos se prometieron que si ellos sobrevivían, el uno o el otro, si sobrevivían los dos se buscarían, y si no, pues que tenían que avisar a la familia, ¿no?, de lo ocurrido. Y él cumplió su promesa. Él mandó esa carta a mi tía abuela,
y a su madre para contarle todo lo que había pasado, que ellos habían estado allí, que una mañana de enero lo sacaron del barracón y sin nada no saber por qué, lo dividieron en 2 grupos. Un grupo lo montaron en un tren, lo sacaron del campo donde él iba, el catalán, y a mi tío lo mandaron a la cámara de gas. Yo siento que mi tía, la que tenía que estar aquí sentada, contando su historia, ella se fue con esa pena de no poder saber dónde está, qué hicieron con él. Y también yo me quedé con esa cosa de no preguntarle más cosas de ella, de él, o qué más sabía de él, o qué sentía ella por él, qué sentía, qué miedo tenía, por qué no lo había contado antes. ¿Por qué no lo ha contado antes? ¿Por qué no ha alzado su voz de decir, pasa esto, quiero saber dónde está mi hermano, quiero saber quién se lo llevó, quién lo recogió, quién lo ha matado, cómo ha sido todo aquello? Y yo me quedé con esa, y yo creo que ella también se ha quedado con eso dentro de no poderlo sacar. Es un círculo sin cerrar cuando tú no puedes enterrar a uno de tus seres queridos, ¿no? De tu sangre. Entonces, cuando tú no puedes explicar dónde está, no hay ni ceniza ni tierra que te diga, o sea, lo humano que fue todo, ¿no? Porque es que ni siquiera decirte, pues está aquí, o ha sido aquí, o lo tenemos aquí, ¿no? Que ella pueda llevarle flores, o un sitio donde llevarle flores, de llorarle, de tener un luto, eso no se lo han permitido. Entonces, claro que ha pasado mucho dolor. Yo no recuerdo no ver una foto de su madre que no sea de luto. ¿Entiendes? Es el luto perpetuo. Todas las fotos salía vestida de negro. Un luto de una persona que no sabía, que lo despidieron con 20 años, un día, y no volvió más a su casa. Hubo un momento en que a las mujeres de los vencidos, a las vencidas, se les prohibió vestirse de negro. Esto es importante saberlo, porque había veces en las que en donde las mujeres iban a reconocer a un cadáver que había aparecido o a alguien a quien había batido a tiros la Guardia Civil, normalmente alguien que se suponía que a veces era cierto verdaderamente que era un guerrillero, entonces iban, lo reconocían y entonces ellas querían expresar su dolor vistiéndose de negro. Entonces les decían, no, vosotros de negro no os podéis vestir. Que es también una manera de, no ya solamente de controlar y de ejercer violencia directamente sobre las mujeres y sobre esta familia de los vencidos, sino que también es una manera de deshumanizar al muerto, de deshumanizar al asesinado. Es decir, como no eres un ser humano, tu familia no tiene por qué guardarte luto. La guerra es solo de los hombres. Tras ella vino el poder fascista, la imposición de ideas y la fuerza. La guerra no es de las mujeres. Nosotras nunca vencemos. Ni tan siquiera ellas, las mujeres de los vencedores. No pudieron decidir sobre sus cuerpos, su mente o su tiempo. Nos devolvieron al espacio privado y nos infantilizaron. Solo fuimos mula de carga, parideras sin voz y mano de obra sumisa y callada. Solo podía ser 2 cosas: la perfecta esposa sometida a la orden del Estado, de la Iglesia y del marido, o una mujer libre y condenada por ser una mujer de dudosa moral. No fue fácil sobrevivir. Me da muchísima pena, ¿no? Que a pesar de haber alcanzado la libertad, ellos se siguieran sintiendo presos con una morriña
horrorosa de su tierra, de su patria. Soy María José Santofimia Romero, soy bisnieta del deportado Eusebio Crespo Díaz, natural de Torrecampo, y no llegué a conocer a mi bisabuelo. Yo desconozco si a mi bisabuela directamente le llegaron a llamar así, pero sí que es verdad que en este pueblo en el que vivía mi bisabuelo y mi bisabuela, Torrecampo, es un pueblo muy pequeño. Y todo el mundo conoce a todo el mundo conocía a mi bisabuelo, sabía que fue un campo de concentración y como en todos lados siempre hay diferentes ideas políticas. Entonces los que estaban a lo mejor más a favor de la dictadura franquista sabían perfectamente que mi bisabuelo Eusebio, el marido de mi bisabuela Ignacia, fue a luchar contra eso. Entonces supongo que a lo mejor... No lo sé si a la cara llegaron a decirle a mi bisabuela Roja o también a mi bisabuelo, pero sí que no tengo duda de que seguramente de puertas para adentro en la casa, en casa de los que estuvieran a favor del franquismo, seguramente fuese un término que se utilizó para nombrarlos. Me imagino que para ella esa vivencia tuvo que ser muy dura, porque se queda sola con una hija y se queda en, si me permitís decir así, en territorio enemigo. Se queda en un sitio donde ella ya está señalada y donde tiene que pues, continuar su día a día y sacar esa hija hacia adelante en un mundo en el que las mujeres entonces no valían nada. Y tuvo que ser muy duro. Y consiguió, creo, y yo es lo que sí que quiero, por un lado decimos, no se habló de ese tema, pero sí que consiguió que esa familia quizá creciera sin odio y sin esa maldad que a lo mejor te puede generar el saber que estás viviendo en territorio reprimido, ¿no? Porque, bueno, fueron los perdedores, ¿verdad? Y le tocó tirar hacia adelante. El silencio lo valoro como un elemento de resistencia, como un instrumento de resistencia. Puede parecer que, bueno, es un poco quizá sorprendente o quizá habría que darle a esto una vuelta, pero yo lo explico de la siguiente manera. En primer lugar, las mujeres muchas veces callaron, como dije en otra ocasión, por tratar de que no se supiera lo que se había hecho con ellas, tratando de ocultar esa violación, esa humillación. Por ejemplo, había muchas veces que las mujeres que habían sido peladas en un pueblo se iban a vivir a otro pueblo y trataban de que no se supiera la historia que traían detrás, ¿no? Para escapar justamente de esa vergüenza y esa humillación. Una de las posibilidades de interpretar silencio. Y la otra, ¿por qué se lo ocultaban a su familia? Porque así defendían a su familia. Ellas pensaban que si la familia no sabían lo que a ellas les había pasado o no sabían lo que ellas habían vivido, estaban a salvo. Mi recuerdo de ella es todo lo que mis hermanas, mis padres, mis tíos, incluso mi abuela han comentado sobre ella, que era una persona muy alegre, muy viva, siempre estaba dispuesta para ayudar a los demás y a pesar de todo lo que vivió, siempre tuvo una sonrisa para tirar hacia adelante. Mi mirada es una mirada de orgullo porque fueron capaces de tirar con eso, orgullo, y el sentimiento de protección que todos tenemos hacia nuestros familiares, también te duele que tuvieran que pasar por aquello cuando no era nada, lejos de ser algo malo, era lo que a día de hoy, ¿no? Es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestra sociedad. Entonces, lo veo con una mirada de orgullo, pero también pena y dolor. El mayor acto de heroicidad en las mujeres, en estas mujeres comunes y corrientes, fue sobrevivir. ¿Y por qué es tan importante sobrevivir ahí? Porque ellas fueron las que cuidaron la vida. Ellas fueron las que, cuidando su vida, cuidaron las de otros. Ellas fueron las que cuidaron la vida en un momento en el que vivir era más difícil que morir. Mi tía tenía 11 años o 15 años cuando se llevaron a su hermano y murió con 87 años. ¿Cuántos años mi tía María se ha tirado con ese dolor y ese sufrimiento ahí adentro?
sin poder decir, mi hermano Rafael Juan Montero estuvo en un campo nazi. Si tuviera aquí a mi bisabuela delante, le diría que estoy muy orgullosa. Yo que me emociono mucho cada vez que... Perdón. Me gustaría decirle que estoy súper orgullosa de ella, súper orgullosa de ella. Y me gustaría que lo supieran sus hijas, claro que sí. Tuvo que luchar con un contexto social completamente en contra, con una España hostil absolutamente, pero las palabras no reflejan siquiera, cuando hablo de hostil, la dureza que tuvo que vivir en ese momento, que tuviera la valentía de tirar para adelante y decir, salgo de aquí porque quiero un futuro para mí y para mi hijo, y con mi marido, que acabo de descubrir después de 10 años que no se lo han cargado en un campo de exterminio nazi, los nazis y los fascistas, sino que sigue vivo, ha podido resistir, y voy a hacer una vida, voy a intentar hacer una vida y seguir para adelante. Ole por ella, y he tenido la suerte de ir con mis hijos y mi marido a Burdeos, donde están enterrados, y llevarles un ramo de flores, claro que sí, en reconocimiento, claro que sí, todo mi reconocimiento para ellos. Por supuesto, mi orgullo, me siento orgullosa de ellos, y creo que además es un deber moral. En mi casa hablamos y nos sentimos un poco como en deuda, y queremos hacer de alguna manera intentar reconstruir esa ruta que si siguió ella o muchos de los españoles, ¿no? Para intentar ver, sentir de alguna manera toda esa dureza, toda lo que iría pensando esa mujer cuando iba andando kilómetros y alejándose de su patria chica de Torrecampo, ¿no? A la que nunca volvió. Todo mi reconocimiento, claro que sí. No volveré a España. Lo sé seguro. Han querido que nos olviden. No sé si tienen sentido las guerras. No sé si las democracias pueden construirse sobre el olvido. ¿Para qué luchamos? ¿Qué será de mi gente? ¿De mi pueblo? ¿De los campos donde solíamos segar?